Hay lugares en el mundo que no se conforman con ser simplemente bellos, desafían, sorprenden y cuentan historias que parecen venidas de otro planeta. Hoy nos embarcaremos en un intenso viaje a través de 10 destinos increíbles de África, un continente de extremos, misterios y una belleza tan única que parece desafiar la imaginación misma. Desde el rojo hipnótico del lago Natron hasta las alturas sagradas del Kilimanjaro. Desde las místicas aguas del delta del Okavango hasta las piedras sagradas de la Libela. Prepárate para descubrir lugares que van mucho más allá del turismo, lugares que tocan el espíritu, despiertan la mirada y provocan el corazón. Bienvenido a tu próximo destino soñado. Si aún no te has registrado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad, dejar tu like y activar la campanita, porque lo mejor de África está por revelarse. Número 1. Monte Kilimanjaro, la corona blanca de África. Imaginemos un coloso silencioso, arraigado en el corazón palpitante del continente africano, elevándose solemnemente en medio de las llanuras doradas de Tanzania. El monte Kilimanjaro no es solo una montaña, es una presencia. Un solitario santuario de hielo rodeado de sabanas abrasadoras, como si fuera un espejismo geológico tallado por antiguos dioses. A 5.895 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de África y también el más simbólico. Pero lo realmente impresionante del Kilimanjaro no es solo su altura, es el contraste casi poético entre su cumbre eternamente cubierta de nieve y el calor abrasador que la rodea. Una montaña que desafía las reglas de la naturaleza, como si hubiera sido colocada allí a propósito, para recordar al mundo la fuerza bruta y al mismo tiempo serena del continente africano. A su alrededor, tribus antiguas como los Chaga y los Masái tejen leyendas en torno a sus orígenes. Se dice que en sus laderas viven espíritus ancestrales y que escalar el Kilimanjaro es, en cierto modo, entrar en comunión con algo más grande, algo divino. El camino hacia la cumbre no requiere equipo de escalada, pero impone otro tipo de prueba, la de la resistencia mental. Los días se pasan escalando a través de húmedos bosques tropicales, frías zonas alpinas y desérticos paisajes lunares, hasta llegar finalmente al techo de África, donde el oxígeno escasea y el silencio pesa como si el tiempo se hubiera detenido. Al amanecer, desde allí arriba, lo que se ve no es solo un panorama, es la sensación de estar en el umbral entre el cielo y la tierra. Un espectáculo que no puede capturarse en fotografías ni palabras, solo en recuerdos grabados en el alma. El Kilimanjaro es más que un destino turístico. Es un rito de iniciación. Un monumento a la resiliencia, la belleza y la espiritualidad de África. Número 2. Desierto del Sahara, el océano de arena que se traga el horizonte. No es solo un desierto. El Sahara es un enigma dorado que ondula durante millones de años bajo la mirada impasible del sol. Se extiende como un tapiz vivo e interminable, bordado en tonos cobre, oro y rojo quemado, que cubre casi toda la parte norte del continente africano. Son más de 9 millones de kilómetros cuadrados de un mundo aparte, tan vasto que podría albergar países enteros y aún así tener espacio para el silencio. El Sahara no está hecho solo de arena. Está hecho de tiempo. De épocas enterradas bajo las dunas. De civilizaciones desaparecidas, rutas olvidadas y secretos que solo el viento conoce. Un lugar donde el presente es apenas un susurro y el pasado resuena en ruinas, petroglifos y oasis solitarios que desafían la lógica de estar allí. Allí, el tiempo se disuelve. Los días arden con temperaturas que rozan lo insoportable. Las noches se congelan con un frío casi insultante. Y entre estos extremos surgen paisajes que parecen dibujados por artistas cósmicos, dunas que danzan como olas paralizadas, montañas de piedra negra que emergen como centinelas de un mundo olvidado y cielos tan claros que revelan constelaciones con una claridad que la civilización ha perdido hace mucho tiempo. El Sahara es una paradoja en forma de territorio, vacío, pero lleno de presencia. Inhóspito, pero magnético. Silencioso, pero lleno de historias. Las caravanas tuareg siguen recorriendo sus rutas como ancestros de tiempos inmemoriales, guiándose por las estrellas y el instinto. E incluso donde la vida parece imposible, hay resistencia, escorpiones, zorros del desierto, nómadas y palmeras obstinadas que se niegan a ceder ante la ausencia de agua. Para quienes se atreven a entrar, el Sahara no ofrece ningún consuelo.
Ofrece algo más raro, perspectiva. Te reduce. Te silencia. Te obliga a escuchar lo que hay dentro. Y, al mismo tiempo, revela la grandeza de un planeta que aún tiene mucho que enseñar sobre belleza pura, soledad y fuerza. El Sahara no se puede visitar. El Sahara se enfrenta a sí mismo. Y quien la cruza, aunque sea con la mirada, nunca vuelve igual. Número 3. Cataratas Victoria, el humo que truena. Hay lugares en el mundo donde la naturaleza susurra, invita, adormece. Y hay lugares donde grita, rugiendo como un trueno líquido, como para recordarle a la humanidad su verdadera escala. Las Cataratas Victoria pertenecen a este segundo tipo. Un monumento natural tan visceral que lo sientes en el pecho incluso antes de que aparezca ante tus ojos. Situadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, estas cataratas no son simples cascadas, son un abismo hirviente, una grieta viva por donde el río Zambeze se precipita con la fuerza de un mundo en formación. Con más de 1700 metros de ancho y alrededor de 108 metros de altura, forman la cortina de agua en caída más grande del planeta. Un espectáculo de escala casi bíblica. Pero no es solo el tamaño lo que impresiona, es la presencia. La cascada no solo desciende, estalla, resuena y se eleva en nubes de niebla que se elevan hasta una altura de más de 400 metros, visibles a kilómetros de distancia. Por eso los lugareños le dieron el nombre de Mosi o Atuña, el humo que truena. Un nombre que no es una metáfora, es una descripción literal. La niebla vibra en el aire, la tierra tiembla bajo tus pies y el sonido. El sonido es como un trueno continuo que parece originarse en el centro de la tierra. Allí, el cielo se disuelve en vapor y el sol baila en prismas sobre cada gota suspendida, creando múltiples arcoíris que se mueven con el viento, como si fueran portales a otra dimensión. Las orillas están cubiertas de una vegetación húmeda y palpitante, donde babuinos, aves exóticas e incluso elefantes comparten escenario con este fenómeno incesante. Las Cataratas Victoria no son un paisaje, son una experiencia sensorial completa. El olor del agua, el tacto del vapor en la piel, el rugido ininterrumpido, el viento que sopla llevando siglos de historias. Un lugar que no se visita pasivamente, se vive, se siente, se venera. Allí, frente a esa pared líquida, el ser humano vuelve a ser pequeño. Humilde. Invitados a simplemente observar, en silencio, cómo la tierra demuestra de lo que aún es capaz. Número 4. Parque Nacional Namib-Naukluft, donde el tiempo se convierte en arena. En el suroeste de África, hay un lugar donde la realidad misma parece derretirse bajo el calor del sol. Un lugar que no sigue las reglas de la lógica geográfica ni de la paleta de colores. El Parque Nacional Namib-Naukluft es más que una reserva natural, es un espejo del tiempo, un laboratorio de silencio, una naturaleza salvaje que parece haber sido esculpida para desafiar la comprensión humana. Situado en Namibia, en una de las regiones más antiguas y secas del planeta, este parque alberga lo que muchos consideran el desierto más antiguo de la Tierra, el desierto de Namib, que tiene alrededor de 55 millones de años. Y lo que conserva no es solo arena, sino una memoria geológica, donde cada duna, cada fisura, cada sombra cuenta una historia que comenzó mucho antes de la presencia humana. Lo que llama la atención, y el corazón, son las colosales dunas de Sossusvlei, algunas de las cuales superan los 300 metros de altura. No son simples montículos de arena, son monumentos naturales en constante metamorfosis, esculpidos por el viento con la paciencia de un escultor divino. ¿El color? Un rojo quemado que se intensifica con el amanecer y el atardecer, transformando el horizonte en un cuadro vivo, donde el cielo azul profundo parece una afrenta al calor que reverbera en el suelo. Pero la verdadera maravilla se encuentra en el corazón del parque, en un lugar que debe su nombre a una pintura expresionista, Deadblade. Imagínese un lecho de río seco y blanco como el hueso, cubierto de árboles que han estado muertos durante más de 600 años, carbonizados por el sol pero que se niegan a caer. Allí permanecen, como espectros silenciosos, centinelas de un tiempo que se ha detenido. El contraste entre el fondo blanco tiza, los troncos negros de los árboles y las dunas rojas del fondo es tan surrealista que parece más un delirio de Salvador Dalí que un punto real del planeta. Y aún así, hay vida. Una vida invisible pero obstinada.
Escarabajos que recogen niebla en sus espaldas. Antílopes bailando en la línea de lo imposible. Lagartos que caminan en zigzag para evitar quemarse las patas. Cada criatura en el Namib es un acto de resistencia en forma corporal. El Parque Nacional Namib-Naukluft no grita. Él susurra en imágenes. Él no se impone. Él espera. Y cuando te encuentras frente a ella, solo, rodeado de dunas que parecen no tener fin, bajo un cielo sin nubes y con un silencio que raya en lo sagrado, comprendes, allí el mundo no avanza con prisa. Se mueve por la eternidad. Número 5. Lago Natron, el espejo rojo de la muerte. Hay lugares en la Tierra que parecen no haber sido hechos para los ojos humanos. Lugares que no encajan en la cartografía tradicional de la belleza. No seducen, intimidan. No dan la bienvenida, sino que desafían. El lago Natron, en el norte de Tanzania, es uno de esos lugares raros. Un espejo rojo, estático, casi maligno en su apariencia sobrenatural, que parece mirar fijamente a quien se mira en él. A primera vista, Natron es una pintura viviente en tonos sangre y gris. Sus aguas, teñidas de un rojo intenso o de un naranja quemado, se extienden bajo un cielo demasiado claro, como si la tierra estuviera allí herida, expuesta, hirviendo en silencio. Pero lo que le da a este lago su color no es pintura ni magia, es química brutal. El lago tiene niveles extremos de sodio y alcalinidad, creados a partir de la disolución de ceniza volcánica rica en carbonato de sodio del suelo. El agua puede alcanzar un pH de 10,5, cercano al del amoníaco puro. Esta composición transforma a Natron en un escenario casi alienígena, donde pocos seres vivos se atreven a entrar, y los que lo hacen, a menudo no salen. El agua calcifica lo que toca. Aves, murciélagos, pequeños mamíferos, cualquier animal que se atreve a aterrizar o caer en sus aguas hirvientes y corrosivas termina petrificado, literalmente momificado en sal, transformado en estatua. Es por esto que a Natron se le suele llamar el lago que transforma la vida en escultura. Y sin embargo, paradójicamente, también es la cuna de la vida. Este es el lugar donde una de las mayores poblaciones de flamencos menores del planeta decide reproducirse. Estas delicadas aves, de patas largas y plumaje rosado, caminan ligeramente sobre este campo minado natural, como si estuvieran bailando entre fantasmas. No solo sobreviven, prosperan. El lago es un santuario seguro frente a los depredadores, gracias a su hostilidad letal. Donde todos ven muerte, los flamencos ven refugio. El lago Natron no es solo una ubicación geográfica. Es una declaración de la naturaleza en su estado más crudo. Un recordatorio de que la belleza no siempre es cómoda. Ese asombro puede ir acompañado de miedo. Que algunos lugares existen no para ser tocados, sino para ser contemplados desde la distancia, con reverencia. Estar frente a Natron es como contemplar el planeta mismo en su estado primario, crudo, tóxico, magnífico. Un oráculo mineral, donde la vida y la muerte danzan juntas, en un equilibrio tan frágil como fascinante. Número 6. Islas Seychelles, el paraíso olvidado por el tiempo. Si existiera un cuadro de la utopía, un retrato de la perfección en forma de paisaje, lo más probable es que se pareciera a las Seychelles. Dispersas como joyas en el azul hipnótico del Océano Índico, frente a la costa este de África, estas islas no parecen haber sido moldeadas por la misma lógica que el resto del planeta. Son, en esencia, fragmentos de sueños flotando en el agua. Compuesta por 115 islas, cada una con su propio ritmo y personalidad, Seychelles es un tapiz de naturaleza virgen, donde todo parece haber sido diseñado con la más cuidada intención estética. Arenas blancas como el azúcar que chirrían bajo tus pies como seda en movimiento. Rocas de granito esculpidas por el viento y el tiempo en formas que rayan en lo escultórico, como si gigantes dormidos hubieran dejado atrás sus herramientas. Y aguas que no solo reflejan el cielo, sino que lo amplifican, en tonos de azul tan profundos que hacen que lo real parezca digital. Pero lo que hace que Seychelles sea verdaderamente única no es solo su belleza estática. Es el sentimiento de aislamiento divino. Hay algo allí que ralentiza el pulso y disuelve la ansiedad.
Tal vez sea el viento salado que sopla a través de los cocoteros, tal vez sea el canto rítmico del mar, tal vez sea el hecho de que en ciertas playas puedes caminar durante horas sin ver a nadie más que tortugas gigantes o aves raras. Las islas principales, Mahé, Praslin y Ladigue, ofrecen una combinación casi mística de naturaleza virgen y sutiles toques de presencia humana. En Anse-Source-Darien, por ejemplo, la playa parece más bien una ilustración de un viejo cuento: palmeras inclinadas como en reverencia, piedras pulidas por el tiempo y un mar que no se agita, sino que acaricia. Pero Seychelles también guarda secretos. En sus bosques preservados habitan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. En el Valle de Mayo, por ejemplo, se encuentra el coco de mer, un tipo de palmera cuyos frutos, sugerentes y casi mitológicos, son los más grandes y pesados del mundo. Las leyendas dicen que estos árboles eran venerados como seres sagrados. Y estando frente a ellos, no es difícil entender por qué. En un mundo que corre, que grita, que exige, Seychelles susurra. Te obliga a detenerte, respirar y observar. No es solo un lugar bello, es un lugar adecuado, como si el planeta, por un breve momento, hubiera actuado en conjunto y hubiera creado algo absolutamente en paz con su propia existencia. Seychelles no es solo un destino. Es un estado mental. Número 7. Delta del Okavango, el milagro líquido en el corazón del desierto. Imagínese un río que no desemboca en el mar. Un río que, en lugar de buscar el océano, decide desaparecer lentamente en la arena. Un curso de agua que se extiende en lugar de fluir, que florece en medio del desierto, como un milagro que se niega a seguir las leyes de la geografía. Este es el delta del Okavango, uno de los sistemas fluviales más extraordinarios del planeta y uno de los pocos que, en lugar de morir, rebosa de vida. Situado en Botsuana, en el corazón del árido desierto de Kalahari, el Okavango es, por definición, una paradoja. Un delta interior, un mosaico líquido que cubre unos 15.000 kilómetros cuadrados en su punto máximo, durante los meses de inundaciones. Y lo más extraordinario, el agua que la alimenta proviene de las montañas de Angola, a más de 1.000 kilómetros de distancia, atravesando territorios enteros antes de abrirse, como una flor en cámara lenta, sobre las sedientas llanuras de Botsuana. Pero lo que transforma el Okavango de una anomalía geográfica a un espectáculo visceral de vida es lo que sucede cuando llega. El agua se extiende perezosamente en cientos de canales, lagunas, meandros e islas. Y como por arte de magia, el desierto despierta. Lo que una vez fue polvo se convierte en pasto. Lo que era silencio se convierte en orquesta. Es como si el propio planeta, sediento, estuviera bebiendo y celebrando. El delta se convierte en uno de los ecosistemas más ricos y diversos de la Tierra. Leones, elefantes, leopardos, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, antílopes, jirafas, aves de todos los colores y formas posibles. Todos ellos conviven allí, como personajes de una antigua epopeya, moviéndose al ritmo del pulso del agua. Cada movimiento del Okavango dicta el ritmo de la vida. Cada isla temporal, cada sendero inundado, cada gota dispersa podría significar comida, refugio o caza. Es una naturaleza que no es estática, baila. Ella respira con el río. Y para quien lo observa, ya sea desde una canoa tradicional, el mokoro, o desde una pequeña avioneta que sobrevuela este mosaico viviente, la impresión es la de presenciar algo divino, algo que ha estado sucediendo durante milenios con la misma precisión silenciosa de un ritual sagrado. El delta del Okavango no es solo un destino de safari. Es un púlpito para la vida silvestre. Un recordatorio de que incluso en los paisajes más inhóspitos, la naturaleza encuentra una manera no solo de sobrevivir, sino de celebrar su propia existencia con exuberancia. Es África en estado líquido. Un milagro que fluye en lugar de gritar, pero que deja una profunda huella en todo aquel que lo contempla. Número 8. La libela, la fe grabada en la tierra. Hay lugares en el mundo que nos hacen cuestionar qué es real. No porque parezcan irreales, sino porque llevan dentro una presencia, una vibración ancestral que nos atraviesa antes de que entendamos siquiera dónde estamos. La libela, en el corazón montañoso de Etiopía, es uno de esos lugares.
un punto fijo en la historia donde el tiempo parece arrodillarse, donde la fe no se construyó sino que se excavó. En lo alto de la meseta etíope, entre valles silenciosos y rocas de color óxido, se encuentra una de las obras de ingeniería espiritual más locas de la humanidad: 11 iglesias monolíticas, excavadas directamente en el suelo rocoso, de arriba a abajo. Sí, no fueron erigidas. Fueron desenterrados de la piedra viva, con precisión milimétrica, siglos antes de la invención de cualquier tecnología moderna. Y no estamos hablando de cuevas. Hablamos de templos enteros, con naves, columnas, pasillos, criptas, ventanas, arcos y altares. Todo esto fue tallado a mano en el siglo XII, bajo las órdenes del rey Lalibela, quien supuestamente tuvo visiones divinas que le indicaban que creara una Nueva Jerusalén, en el corazón de África, para que los peregrinos no tuvieran que cruzar desiertos y mares para llegar a Tierra Santa. La más emblemática de ellas, y quizás la más misteriosa, es Bet Giyoris, o Iglesia de San Jorge. Vista desde arriba, tiene la forma perfecta de una cruz griega, incrustada en el suelo como si hubiera sido marcada por el dedo de Dios. Alrededor no hay muros, ni techos, ni puertas. Solo el cielo, la piedra y el silencio. Caminar por Lalibela es como caminar a través de un libro tallado en basalto. Los pasillos subterráneos conectan las iglesias como si fueran venas de un cuerpo sagrado. Las paredes están vivas con las marcas del tiempo, de los fieles, de los monjes que han rezado allí desde antes de las grandes navegaciones, las cruzadas, los mapas tal como los conocemos. Allí, el pasado no es memoria, es presencia física. Y no hay turistas que puedan romper este hechizo. Cuando suenan las campanas, a veces hechas de neumáticos viejos o trozos de metal recuperado, y los fieles etíopes vestidos de blanco emergen de las sombras como espectros devotos, uno sabe, lo sagrado aún vive aquí. Lalibela no es un museo. No es una atracción. Es un corazón que aún late, una manifestación cruda de fe, incrustada en el cuerpo mismo de la tierra. Un recordatorio de que a veces los mayores milagros no caen del cielo, nacen de la piedra. Número 9, Monte Kilimanjaro, el gigante que besa el cielo. En el corazón de Tanzania, una montaña se erige como un centinela eterno, una presencia que desafía las leyes del tiempo y el clima. El monte Kilimanjaro no solo es la montaña más alta de África, con sus impresionantes 5.895 metros sobre el nivel del mar, es un monumento natural que encarna el sueño de la conquista, el desafío de lo imposible. Imaginemos un volcán inactivo, formado por tres conos, Kibo, Mawensi y Sira, que, a pesar de su aparente serenidad, llevan en su interior historias de fuego y transformación. Kibo, el mayor de ellos, es el pico que mantiene su corona de nieve, una reliquia helada que contrasta dramáticamente con el calor abrasador de las sabanas que lo rodean. Escalar el Kilimanjaro es como embarcarse en un viaje que cruza varios ecosistemas en apenas unos días, desde el calor húmedo de las selvas tropicales, pasando por zonas de páramos cubiertas de arbustos y flores extrañas, hasta el frío cortante de la tundra alpina y, finalmente, el silencio absoluto y enrarecido de la cumbre. Cada etapa es un pasaje a un mundo diferente, un testimonio de la increíble diversidad de la naturaleza africana. Pero el Kilimanjaro es más que un ascenso físico. Es una expedición interior. Muchos de los que intentan ascender experimentan una sensación de transformación profunda, casi espiritual, como si, con cada paso más alto, se alejaran de las limitaciones de la vida cotidiana y se acercaran a lo sagrado. En lo alto, el horizonte se abre a una inmensidad que desafía la percepción. El aire enrarecido lleva consigo un silencio casi palpable, un espacio donde el cielo parece palpable, como si el propio planeta revelara su secreto más íntimo. Allí, el sentimiento no es de conquista, sino de reverencia, un humilde reconocimiento de la grandeza de la naturaleza y de la existencia misma. El Kilimanjaro es un faro que llama a los audaces, un gigante que, incluso en su quietud, impone respeto y fascinación. No solo se eleva sobre la tierra africana, sino que toca el cielo, como un puente entre los mundos terrenal y divino. Número 10, Tombuctú, el oasis del conocimiento en el desierto.
En el corazón abrasador del desierto del Sahara, donde el sol parece quemar los recuerdos, se encuentra una ciudad que fue, durante mucho tiempo, el epicentro del mundo conocido para los eruditos, comerciantes y aventureros medievales. Tombuctú no es solo una ciudad, es un símbolo de la resiliencia del conocimiento en medio de la aridez, un oasis donde la luz de la sabiduría ha brillado con fuerza incluso en los rincones más remotos del planeta. Fundada alrededor del siglo XII, Tombuctú se convirtió rápidamente en un centro vital del comercio transsahariano, uniendo el África subsahariana con los reinos del norte de África, Europa y Oriente Medio. Pero su verdadero esplendor no estaba solo en las caravanas de oro, sal y especias que pasaban por sus puertas. Fue su papel como cuna intelectual y cultural lo que la hizo legendaria. Las universidades y madrasas de la ciudad albergaban una de las mayores colecciones de manuscritos antiguos del mundo, escritos en árabe, que abarcaban temas que iban desde la teología hasta la astronomía, desde las matemáticas hasta la filosofía. Estos preciosos textos, muchos de ellos aún conservados en bibliotecas familiares, son testimonio de la riqueza intelectual que latía en Tombuctú, un faro de erudición en un entorno tan hostil como inspirador. Pero Tombuctú no era una ciudad estática. Fue un crisol de culturas, un lugar de encuentro para viajeros de todo el mundo, desde comerciantes bereberes hasta eruditos andaluces, cada uno de ellos aportando trozos de mundos lejanos y contribuyendo a un tapiz humano único. Hoy, a pesar de los desafíos y adversidades que ha enfrentado, Tombuctú mantiene un magnetismo casi místico. Sus edificios de arcilla, incluida la icónica mezquita Yinguereber, parecen susurrar secretos antiguos, invitaciones a quienes buscan comprender la profundidad de la historia africana y la resiliencia del espíritu humano. Estar en Tombuctú es sentir el pulso de épocas pasadas y la promesa del futuro. Es comprender que el conocimiento, incluso en las condiciones más adversas, puede florecer y convertirse en luz para el mundo. Y así llegamos al final de este viaje a través de 10 lugares increíbles que África tiene para mostrarnos, lugares que van mucho más allá de los paisajes, llenos de historias, misterios y una belleza que toca el alma. Si disfrutaste de este viaje y quieres seguir explorando el mundo con nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna novedad y dejar tu like para fortalecer esta comunidad apasionada por los descubrimientos únicos. Aquí la aventura nunca se detiene y tu próximo destino puede estar más cerca de lo que crees. Hasta la próxima.